12 años han pasado desde que las dunas de Arrakis bebieron la sangre de la casa Harkonnen y vieron el ascenso del Muad'Dib al trono imperial. Pero el tiempo no ha suavizado el temblor que sacudió los cimientos del universo. El imperio todavía vibra con el eco del triunfo de Paul Atreides, una vibración que se siente en 1000 mundos donde su nombre altera palacios y cortes, y su religión se multiplica por los pasillos del poder como un incendio incontrolable. En cada rincón de la galaxia se erigen templos con estandartes que portan su sello, y los peregrinos cruzan llanuras desérticas a pie solo para tocar la tierra de Arrakis, el centro del cosmos. Sin embargo, este nuevo orden no nació de la paz. La yihad ha barrido las estrellas, remodelando el orden político a un costo que supera todas las leyendas. 60.000 millones de vidas han sido apagadas, un número que se susurra con miedo en las salas del gremio y en los archivos secretos de las Bene Gesserit. Donde quiera que Paul mira, encuentra los ecos de una violencia atroz llevada a cabo en su nombre. El poder que ostenta le aterra, pues la escala de la devoción que lo rodea forma una marea más fuerte que cualquier edicto imperial. En la soledad de su trono, la presciencia de Paul se ha agudizado, llenando sus noches con visiones de caminos ramificados y futuros que se disuelven en la nada. En medio de este laberinto mental, percibe una secuencia de eventos que conducen hacia un estrecho corredor de supervivencia para la humanidad, un camino que los eruditos llamarían más tarde la senda de oro. Paul siente que la especie humana se tambalea al borde del estancamiento. El mismo poder de su imperio empuja a la humanidad hacia ciclos predecibles donde la estabilidad no es una salvación, sino una amenaza mortal. No obstante, el emperador sigue sin estar dispuesto a abrazar el sacrificio que requiere ese futuro, un costo que tiene la forma de la tiranía y la crueldad absoluta. Intenta, una y otra vez, desviar al imperio hacia la moderación, pero sus palabras fallan al intentar domar el fervor que él mismo desató. Los predicadores ensalzan su divinidad, los veteranos Fremen transforman las carnicerías del campo de batalla en liturgia sagrada, y los niños en planetas distantes recrean la batalla de Arrakeen en sus juegos. El imperio es vasto, pero es quebradizo. Bajo la superficie, las grandes casas visten la obediencia como una máscara delgada. El gremio observa sus visiones con una inquietud creciente y las Bene Gesserit llenan sus archivos con advertencias sombrías. Paul gobierna un imperio unido no por la lealtad, sino por el miedo al regreso de la yihad y el peso de una inevitabilidad que presiona sus hombros. Incluso Arrakis está cambiando. Las dunas ahora retienen más humedad y las comunidades Fremen se alejan de los antiguos rituales del desierto profundo. Muchos viven ahora como administradores y burócratas, no como guerreros. Stilgar comanda consejos políticos, y Arrakeen se ha convertido en el símbolo de un orden imperial frío. El desierto ya no endurece las almas como antes, y el reinado de Paul transforma la cultura que una vez lo acogió. Los vientos del desierto todavía susurran verdades, recordándole que su triunfo remodeló el universo de formas que él nunca deseó. El trono se eleva alto, pero solo sirve para aislarlo. En este 12º año de su mandato, Paul Atreides es a la vez emperador, mesías y cautivo de su propia visión. Y mientras el imperio se expande, una conspiración comienza a formarse como un tejido secreto bajo la superficie, uniendo a facciones que comparten una creencia peligrosa: que el orden actual de Muad'Dib amenaza la estabilidad a largo plazo del imperio. Las Bene Gesserit sienten que siglos de sus planes de cría han colapsado. Su Kwisatz Haderach está fuera de su control y sus habilidades inquietan a la hermandad. Han elegido a la reverenda Madre Gaius Helen Mohiam para hablar por ellas en el consejo clandestino, aportando su resentimiento profundo hacia los Atreides. El gremio espacial se une a través de Edric, un navegante moldeado por la especia que vive suspendido en un tanque de gas naranja. El talento presciente de Edric genera una niebla que bloquea la visión de Paul, permitiendo que los conspiradores se reúnan en cámaras blindadas sin temor a ser detectados.
El gremio teme por su supervivencia, pues el reinado de Paul ha centralizado la economía de la especie, quitándole su antiguo apalancamiento. Los Bene Tleilax, por su parte, se acercan a través de Citale, un maestro danzarín de rostro. Ellos ven la carne como un recurso mutable y creen que la manipulación biológica es el camino más eficiente para derrocar a un gobernante poderoso. Finalmente, la princesa Irulan, consorte imperial y resentida por su falta de poder real, ofrece acceso interno al palacio. Juntos, en una cámara protegida por la niebla de Edric, discuten el peligro del fervor religioso sin restricciones. Comparten una preocupación. La presencia de Paul amenaza todos los sistemas establecidos. Sus metas son claras: desmantelar la religión de Muad'Dib y tomar el control de la sucesión de los Atreides. Antes de revelar su arma principal, Citale habla de la artesanía de la arcilla biológica. Sus laboratorios han creado algo más que espías. Han creado un instrumento diseñado para provocar una transformación total. Un Ghola cultivado a partir de las células de Duncan Idaho. La elección de Duncan Idaho no es casualidad. Su muerte durante la batalla de Arrakeen todavía resuena en el Imperio. Los guerreros Fremen reverencian su memoria y los veteranos Atreides recuerdan su lealtad con un respeto profundo. Los Tleilaxu lo han resucitado para convertir esa emoción en una palanca estratégica. Lo llaman Hayt. Posee el cuerpo de Duncan, pero sus ojos son implantes mecánicos de diseño Tleilaxu que brillan con una claridad artificial. Debajo de sus habilidades como cortesano y diplomático yacen capas de condicionamiento latente, disparadores rítmicos y secuencias tonales diseñadas para desestabilizar a Paul. Cuando los conspiradores escuchan el plan, las reacciones varían desde la fascinación de Irulan hasta la cautela de Mohiam. Pero el plan ya está en marcha mucho antes de que Hayt ponga un pie en el Palacio Imperial. A la conspiración se une, casi por accidente, Corva, un antiguo guerrero Fremen convertido en sumo sacerdote de la religión de Muad'Dib, cuya devoción se ha distorsionado en fanatismo. Corva se convierte en el ancla interna que los conspiradores necesitan para influir en el imperio desde dentro del sacerdocio. Mientras tanto, en el palacio de Arrakeen, la presencia de Aliata Atreides domina la atmósfera. Como una prenacida con acceso a la memoria ancestral, posee una conciencia que va mucho más allá de su edad. Los nobles la tratan con un respeto cauteloso y los Fremen veneran su perspicacia. Alia es la confidente más cercana de Paul, capaz de leer las tensiones políticas con una precisión rara. Sin embargo, el imperio se tambalea sobre una base frágil, la falta de un heredero. Sin un sucesor, las alianzas tiemblan. La princesa Irulan, aprovechando su posición, administra sutiles anticonceptivos a Chani, la concubina de Paul, para retrasar el linaje Atreides y mantener su relevancia política. Paul detecta estas acciones a través de su presciencia, pero las permite porque sus visiones le revelan una verdad dolorosa. La muerte de Chani seguirá el nacimiento de sus hijos. En su silencio, Paul intenta retrasar lo inevitable, creando una tensión insoportable entre el amor y el destino. Cuando Chani finalmente descubre el sabotaje, la furia estalla en el palacio, pero es Paul quien interviene, cargando con el peso de saber que cada decisión que toma solo pospone la catástrofe. La llegada de Hayt al palacio marca un punto de inflexión. El Ghola se mueve con precisión, hablando con cortesía y lógica, pero su presencia genera inquietud. Alia se siente atraída por él. Su conciencia de prenacida responde a los fragmentos de Duncan Idaho almacenados en lo profundo del Ghola. Sus conversaciones exploran la memoria, la identidad y la naturaleza de la transformación, mientras Hayt, involuntariamente, comienza a fracturar la fe de los Fremen en Paul al recordarles el sacrificio del Duncan original. Durante este tiempo, un cadáver misterioso aparece en las afueras de Arrakeen, revelando una infiltración de los danzarines de rostro. Paul sospecha de la convergencia de amenazas, sintiendo que la conspiración se cierra sobre él como una tormenta de arena. En las sombras, los Tleilaxu han introducido a otro elemento. Vihaz,
un enano de apariencia inofensiva, pero cuya voz contiene tonos capaces de activar los comandos ocultos en Hyde. Vihas es el keystone del plan, el que guía a Hyde hacia la vulnerabilidad y prepara el arma definitiva, una lealtad retorcida en traición. La tensión alcanza su punto máximo cuando Paul ordena el arresto de Corva, cuyo fanatismo ha fracturado la unidad Fremen. El juicio atrae a multitudes masivas, mientras Ale observa cómo las reacciones del público exponen a los aliados ocultos de la conspiración. Pero los Tleilaxu eligen este momento para desatar su arma más devastadora fuera de los muros del palacio. Un quemador de piedra. La explosión de fuego atómico cegador expande su radio de destrucción en un instante. Paul siente el ataque solo segundos antes de que ocurra, pero es demasiado tarde para escapar. El estallido lo ciega instantáneamente. El fuego blanco inunda sus ojos y el dolor abraza su cráneo. El mundo se colapsa en la oscuridad física, pero para sorpresa de todos, la presciencia llena el vacío. Paul comienza a ver el mundo no con ojos, sino como un guión que debe obedecer. Cada paso que da refleja un camino previsto años antes. Al alinear cada movimiento con sus visiones, Paul navega por el mundo como si todavía poseyera la vista natural, fortaleciendo el mito de que Muad'Dib ve con percepción divina. Sin embargo, para Paul, esto no es poder. Es una jaula que se estrecha con cada hora que pasa. El acto final comienza con el parto de Chani. En una cámara llena del aroma a especia y sudor, Chani da a luz a gemelos. Leto, silencioso y perceptivo, y Ghanima, con una calma constante. Ambos niños son prenacidos, con miradas que sostienen siglos de memoria. Pero la visión de Paul nunca predijo el nacimiento de gemelos. La llegada inesperada de Leto II rompe la estructura rígida de su presciencia. Momentos después, la vida de Chani se desvanece con la certeza silenciosa de un amanecer en el desierto. Su muerte es el disparador que los Tleilaxu esperaban. Hyde, el Gola, da un paso adelante con una resolución inexpresiva y ofrece a Paul un trato. Chani renacida como un Gola a cambio de su abdicación. Paul ha visto los destellos de los recuerdos auténticos de Duncan en Hyde y sabe que un Gola puede recuperar su pasado, lo que hace que la oferta sea una tentación casi insoportable. El objetivo de los Tleilaxu nunca fue matar a Paul, sino usar su dolor como una palanca para romper el imperio desde dentro. Sin embargo, el plan de los Tleilaxu se fractura ante la fuerza de la identidad humana. Cuando Paul rechaza el trato, se activa el segundo disparador de Hate, matar a Paul. Pero en ese instante, los recuerdos reales de Duncan Idaho surgen con una claridad ardiente, rompiendo el condicionamiento Tleilaxu. Duncan regresa, colapsando bajo el peso de su identidad recobrada. Sitale, al ver que su trampa maestra ha fallado, intenta un último acto desesperado. Tomando a los recién nacidos como rehenes, ofrece a Paul una última vez el regreso de Chani. Paul, guiado por una conexión a través de la sangre de su hijo Leto, percibe la posición exacta de Sitale. Con una precisión impecable, lanza una daga que atraviesa el corazón del danzarín de rostro. Los gemelos están a salvo, pero la presciencia de Paul se desvanece por completo. Se queda en una ceguera absoluta, sin visiones que lo guíen. Siguiendo la antigua costumbre Fremen, un hombre ciego debe caminar solo hacia el desierto para preservar la fuerza de la tribu. Paul acepta este ritual, no como una derrota, sino como un acto que lo libera del peso de su leyenda física. Se despide de Alia, preparándola para la regencia, y de sus hijos, quienes ahora son el eje del imperio. Al amanecer, el profeta camina hacia las dunas infinitas, mientras los peregrinos observan con desesperación y asombro. Las arenas lo tragan gradualmente, transformando al hombre en un mito eterno. La partida de Paul estabiliza el orden político. Stilgar asume el control inmediato, ejecutando a los conspiradores como Corva y la reverenda madre Mohoiam, mientras el gremio se retira a posiciones defensivas. Irulan, arrepentida, se dedica a la educación y crónica de los gemelos, alejándose de toda ambición. Dune Messiah no termina con una resolución,
sino con una apertura hacia un futuro incierto. Paul Atreides, el hombre que vio demasiado, deja tras de sí un imperio que ahora orbita alrededor de sus hijos. Alia reclama la regencia, luchando contra las voces ancestrales que murmuran en su mente, mientras Duncan Idaho permanece como su apoyo. El mito de Muad'Dib se expande más allá de la autoridad política, mientras la humanidad se prepara para una transformación que durará milenios. La senda de oro espera en el horizonte, una senda que Paul rechazó pero que todos aceptará. La historia del Mesías nos enseña que el liderazgo construido sobre el deber puede terminar en sacrificio, y que la claridad a veces solo surge después de la caída de aquel que fue elevado por encima de la vida ordinaria. El viaje de Paul ha concluido, pero el de los Atreides apenas comienza. Las arenas de Arrakis guardan secretos que solo el tiempo revelará. Si te ha intrigado esta crónica del desierto y quieres descubrir qué destino aguarda a los gemelos de Paul y qué horrores y maravillas trae consigo la senda de oro, no olvides suscribirte a Crónicas de Arrakis. Deja tu me gusta si sientes el llamado de la especia. Comenta qué parte del destino de Paul te sorprendió más y comparte este video con otros viajeros de las estrellas. El universo de Dune es vasto y el Dios emperador ya acecha en las sombras del futuro. ¿Estás listo para lo que viene?